Buenas tardes, qué gusto saludarlos, qué gusto verles. Pues bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Abramos por favor todas nuestras Biblias, ahí a Primera de los Corintios 3, a partir del versículo 18, vamos a leer el día de hoy, estudiar. Antes de empezar, por favor, vamos a orar, ¿va? Okay. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos. De verdad, muchísimas gracias, Señor, de poder ser expuestos a tu palabra. Dame la gracia, Señor, la sabiduría, el denuedo para poder expresar, Señor, compartir tu consejo esta tarde. Oro por mis hermanos también, para que podamos, Señor, todos estar atentos, Señor, a tu llamado, Señor, este tiempo. Que no nos distraigamos, Señor, que podamos enfocarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, si Dios lo permite, estaremos concluyendo el capítulo número 3 y el apóstol precisamente finaliza este capítulo con el tema de la división de la iglesia, ¿no? Resumiendo todo, ¿no?, lo que ha dicho referente al tema de la sabiduría, que por cierto ha sido muy enfático, ¿no?, en ese sentido. El apóstol Pablo, mis amados, estaba muy interesado que los corintios pudieran identificar que tanto la división como la disensión y el tomar partido por seguir al hombre y su sabiduría no era más que una señal de inmadurez, ¿no?, y de falta de espiritualidad. Entonces, el apóstol Pablo estaba interesado en que los corintios entendieran esto, es decir, y que todo esto, ¿verdad?, todo lo que acabo de mencionar, ¿sí?, tanto división, disensión, el tomar partido, etcétera, etcétera, ¿no?, todo esto se origina en una mente totalmente carnal e inmadura, ¿sí? Entonces, si recordamos un poco, había ciertos miembros de la iglesia de Corintio que se jactaban de su conocimiento. Sin embargo, Pablo les dice que este conocimiento no es nada, ¿no? No es nada. Dice el apóstol Pablo, hay cierta sabiduría en ello, ¿no? O sea, el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Son refranes, ¿no?, donde llevan cierta sabiduría, llevan cierta verdad que puede ayudarnos en el día a día. Sin embargo, eso no trasciende, mis amados, ¿no?, hacia lo eterno, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo es muy enfático en ese sentido, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo habla, ¿no?, a estos hombres que enfatizaban, ¿no?, y que se jactaban de esta sabiduría. Y ese alarde de conocimiento los llevó precisamente a tener diferencias de opiniones y a formar grupos donde unos preferían a Pablo, ¿verdad?, otros preferían a Cefas, que es Pedro, otros a Apolo, y finalmente otros decían pues que eran de Cristo, ¿no? Es decir, esa sabiduría, ese envanecimiento en su propia razón, ¿sí? El proverbio habla, ¿no?, de no ser sabios en nuestra propia prudencia, ¿no? Es lo que les estaba sucediendo a los corintios, y esa sabiduría en su propia razón, en su propia opinión, los estaba llevando a concluir y empezar a separar y decir, no, es que tú estás mal, ¿no? Yo sé lo que debe de ser y por ahí no es, ¿no? Y yo le doy por aquí, y yo estoy de acuerdo con lo que el apóstol Pablo dice, y estoy de acuerdo con lo que Pedro dijo, y estoy de acuerdo con Apolo, etcétera, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo amonesta, ¿no?, a los corintios y les dice, ¿no?, de una manera muy fuerte, diciéndoles carnales, ¿no?, debido a su actitud divisionista, y que precisamente a través de las metáforas de la agricultura, ¿verdad?, y la construcción de edificios, el apóstol Pablo nos hace ver que cada miembro, ¿sí?, recordemos esto, cada miembro, cada creyente, según su función y su llamado, ¿no?, desde por supuesto la soberanía de Dios, ¿sí?, labra la tierra de Dios,
construye la casa de Dios, sobreedifica, ¿verdad? En eso. Algo que mencionaba el apóstol Pablo también es que cualquiera, ¿verdad?, que edifique mal, dice que será juzgado, ¿verdad?, aquel día por su negligencia en el tribunal de Cristo. Así como aquellos serán recompensados, ¿verdad?, habrá galardón en el tribunal. Bueno, también aquellos que sobreedifiquen, ¿verdad?, con materiales que simplemente pues, no son duraderos, sino perecederos, totalmente flamables, pues bueno, también en aquel día, ¿verdad?, sufrirán pérdida, dice el apóstol Pablo, ¿no?, ahí en el tribunal de Cristo, ¿no? Entonces, después, seguido a eso, el apóstol Pablo habla de aquellos que provocan las divisiones en el cuerpo del Señor, y dice el apóstol que cometen un pecado terrible, ¿no? Y por supuesto, esta obra, mis amados, pues tendrá consecuencias, ¿no? Ahora el apóstol Pablo finaliza este discurso haciéndoles ver que lo mejor para adquirir la verdadera sabiduría y no caer en todos estos errores, en cada uno de estos pecados, es haciéndose ignorante. Es el reino del revés, ¿no? Entonces, para poder no caer en todos estos errores, repito, en todos estos pecados que acabamos de mencionar, ¿no?, en todo este tipo de tropezadero, ¿sí?, el apóstol Pablo dice que lo que nosotros debemos de hacer para adquirir una verdadera sabiduría y para sobreedificar, ¿verdad?, el edificio que es la iglesia de Cristo, es precisamente haciéndose ignorante. Antes de entrar al pasaje, al versículo base, quiero que vayamos ahí un par de salmos. Salmo 119, 105, un pasaje muy conocido por nosotros. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este pasaje lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? No es difícil de interpretar, pero es base, mis amados, para nuestra vida cristiana. Cada vez que nosotros veamos en las Escrituras camino, que nosotros veamos conducirse, que nosotros veamos algo que tiene que ver con peregrinar, la Biblia se está refiriendo a nuestra conducta, ¿sí? Sí, cuando Jesús dijo, ¿verdad?, que Él era el camino, verdad y vida, está hablando acerca de la conducta, del camino, es decir, el tránsito, cómo te conduces, ¿sí? Es muy interesante porque este salmo habla que para nosotros, ¿verdad?, el poder conducirnos de una manera clara. Entonces, cuando habla acerca de lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, hace alusión precisamente a un sendero, a un camino donde no hay luz. No sé si alguno de ustedes tal vez haya estado en el monte o en la playa y donde no hay luna, donde no hay estrellas. Les ha tocado que está nublado y que no se ve absolutamente nada, ¿no? ¿Qué tal le cae una lamparita? Excelente, ¿verdad? Porque precisamente esa lámpara lo que hace es que nos da norte, ¿no? Es decir, nos hace ver por dónde nosotros vamos conduciéndonos, por dónde nosotros nos vamos peregrinando, vamos avanzando, dónde está el camino correcto para nosotros poder llegar hacia nuestro destino. Bueno, la Escritura se describe a sí mismo como precisamente esa lámpara, ¿sí?, que alumbra nuestros pies, ¿sí?, que es lumbrera a mi camino. Dice, una lumbrera es como precisamente una llamarada, ¿no?, que está ahí, que ilumina todo el entorno, ¿sí? Hace alusión precisamente en diversos caminos o en cuevas se usaban estas lumbreras para iluminar, ¿verdad?, por donde iba a conducirse o por donde era el sendero correcto, ¿sí? Bueno, la palabra de Dios, mis amados, es precisamente aquello que nos da un norte, ¿sí? Esta se describe a sí misma también como el ayo, ¿no?, para nuestras vidas. Un ayo es un tutor. ¿Se han visto cuando una ramita, ¿no?, un arbolito crece y está medio chueco? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Le ponen un palito y la amarran, ¿verdad? Si va creciendo así medio chueco, ¿verdad?, le ponen un palito, una vara, ¿cierto?, y untado al tallo y luego lo amarran. Entonces eso ayuda a que el arbolito, la plantita, crezca derecho,
¿sí? Crezca hacia donde el ayo o el tutor, ¿verdad? Haya estado direccionado. Entonces, la palabra tutor se le llama así porque es aquel que conduce, es aquel que guía, ¿no? Bueno, la palabra, mis amados, es precisamente nuestra norma de fe y conducta. Es decir, ¿qué es lo que determina, mis amados, hacia dónde nosotros debemos de conducirnos? ¿Cuál debe de ser nuestra conducta? ¿Qué lo determina? ¿Según mi forma de pensar? ¿Según mi contexto de vida? ¿Según lo que me enseñó mi abuelito, mi papá? ¿Según? Es decir, ¿qué es lo que determina mi conducta? Precisamente la Escritura, la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, quiero que vayamos ahí al Salmo 19:7. Es uno de mis salmos favoritos. Seguramente se ha dado cuenta porque lo cito en muchas ocasiones. Quiero leer solamente del 7 al 9, ¿no? Está hablando precisamente de la Escritura. Y fíjese lo que dice. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Perfecta. Es decir, no le falta nada, ni le sobra nada. Es perfecta. ¿Sí? ¿Qué convierte el alma? ¿Qué es lo que convierte el alma? La palabra de Dios. ¿Sí? Un buen milagro, ¿verdad? Un sorprendente milagro, ¿no? No sé, alguna experiencia, ¿verdad? Por ahí religiosa, ¿convierte el alma del hombre? No, la palabra de Dios. Esta es perfecta que convierte el alma, ¿verdad? Es lo que traza la dirección del hombre. Entonces dice, el testimonio de Jehová es fiel, habla de la fidelidad del Señor. Dice que hace sabio al sencillo. Está hablando acerca de la obra de Dios, ¿verdad? A través de su palabra en el hombre. Luego dice, fíjese, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sí? De nuevo, ¿no? Vamos a darnos cuenta cómo es que esto da dirección. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sí? Entonces, vemos cómo la Escritura, ¿verdad?, se define a sí misma como perfecta para convertir el alma del hombre, como aquella que da dirección a su camino, como aquella que traza la norma de fe y conducta. Hace unos días, lo digo con muchísimo respeto, estaba platicando con una persona que pues no ignora las Escrituras, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que pues, hay mucha filosofía, ¿no? Y ahí estuvimos los dos platicando acerca de muchas cosas. Pero él hablaba acerca de la ley natural en el hombre, es decir, él hablaba acerca de que el hombre no era malo, ¿no? Y que había una ley natural en él, ¿no?, que lo llevaba a hacer el bien por naturaleza, ¿no? Entonces, la ley natural, la cual él hablaba, decía, es que la ley natural, es aquella que te lleva a hacer lo que tú crees que es bueno, y esta norma natural es aquello que no hace daño al tercero, ¿no? Entonces decía, es que eso puede ser muy relativo, ¿no? Porque él decía que la palabra de Dios, que la Biblia, no era esa norma de fe y conducta. Entonces, pues bueno, con la misma Escritura fue muy sencillo deshacer sus argumentos, ¿no? La palabra de Dios es clara y dice que el hombre es malvado por naturaleza, ¿sí? Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la Escritura es clara, ¿verdad?, al mostrar precisamente, el apóstol Pablo menciona acerca de la ley como esta que abrió sus ojos y le hace ver, ¿verdad?, cuál es la norma, qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque si nosotros nos vamos a ese sentido, mis amados, pues bueno, lo que puede ser bueno para usted, pues no necesariamente puede ser bueno para mí. ¿Me explico? Puede ser algo muy bueno para mí, pero no necesariamente puede ser muy bueno para usted. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Algo puede ser muy bueno para usted y decir, por fin encontré a la mujer que tanto había deseado. Y estuve clamando al Señor y al universo y estuve rogando y me esforcé por ella, ¿verdad? Y la conquisté y ahora, ¿verdad?, tengo una relación. Sí, pero el asunto es que era casada. Lo que fue bueno para usted no fue tan bueno para el marido de esa mujer. ¿Sí me explico? Oiga, pero
fue algo genuino, pero fue algo muy real, ¿no? Sí, pero el asunto es que no fue algo bueno. No sé si me explico, ¿no? O que cuando dentro de una cultura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El asunto de tener concubinas y es normal. La realidad es que el Señor después establece su norma y dice que no, ¿no? Y bueno, me puedo ir, ¿verdad? A muchos ejemplos en cuanto a eso. Pero bueno, a lo que quiero ir, mis amados, ¿no? Es que podamos tener en claro, antes de entrar porque es muy importante, que podamos tener en claro que lo que determina nuestra conducta, lo que determina qué es bueno y qué es malo, lo que determina en nosotros cómo debemos de conducirnos, es la Escritura, es lo que Dios dice. ¿Sí? Quiero que tengamos eso en claro, ¿no? Que sea nuestra ancla, porque precisamente de ahí, mis amados, nosotros tenemos que agarrarnos, porque fue lo que les pasó a los corintios. Porque al final del día, la sabiduría o la filosofía que pretendían ellos tener y que era según ellos la mejor, estaba totalmente desfasada de lo que Dios decía. Yo puedo tener una excelente forma de pensar, una gran idea según yo, pero si esta no está acorde a lo que la Escritura dice, es nada. ¿Me explico? Por eso es tan importante nuestra base y nuestra ancla, ¿no? La Escritura, la palabra de Dios, ¿sí? Es nuestra norma de fe y conducta, ¿sí? Ahora sí, vayamos allá a 1 Corintios 3:18. Dice el apóstol Pablo: nadie se engañe a sí mismo. Aquí vamos a pararle tantito. No me voy a detener mucho, ¿no? La palabra de Dios es clara, ¿no? Alguien dirá, ¿una persona es capaz de engañarse a sí misma? ¿Será que el apóstol Pablo está usando esta frase de manera retórica? ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo no se hagan locos? ¿O realmente el apóstol Pablo está aseverando una verdad de que el hombre puede engañarse puede engañarse a sí mismo? Bueno, las dos corrientes pueden ser reales, ¿no? Que es más una cuestión retórica del apóstol Pablo. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que ciertamente el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Es decir, puede una persona creer sinceramente que está haciendo algo bien, ¿verdad? Pero está siendo engañado por su corazón y por la concupiscencia de este. ¿Me explico? Por eso es tan importante, y vuelvo a lo mismo, nosotros, mis amados, constantemente ir a las Escrituras. ¿Cuántas veces nosotros no teníamos ciertas conductas que creíamos que eran buenas o ciertas prácticas? Y vamos a irnos a la cuestión evangélica, ¿no? Pues es que estaba bien, para mí podía ser muy piadoso, ¿verdad? Que cuando el brother llegara y estaban todos tumbándose, cayéndose, pues yo también aventándome el clavado de misericordia, ¿no? Para que no se agüite el brother, pues yo también me aviento. Y puede ser algo muy piadoso, pero al final del día, si vamos a las Escrituras, pues es mentira, ¿no? Hay engaño en mi corazón, por más buena intención que tenga yo para el orador, ¿no? Para que no se agüite el orador y para que sienta que hay unción, ¿no? Pues ahí me aviento el clavado de misericordia. No sé si me explico, ¿no? O muchas otras prácticas que a lo mejor eran genuinas, pero no necesariamente eran correctas y estaban totalmente desfasadas de las Escrituras, ¿no? O en su momento, ¿no? En donde, bueno, es que quiero tener, ¿no? Ciertas cosas y de manera genuina, ¿verdad? Y con un corazón sincero, pues me enseñaron que si yo le apoquinaba, pues el Señor me iba a dar algo mejor, ¿no? Y voy, Señor, pues tengo necesidad de un mejor carrito porque el que tengo, pues ya le apodamos Lázaro, ¿no? Porque tenemos que estarlo resucitando cada 3 cuadras, ¿no? Entonces, pues necesito un carrito mejor, Señor, y me están diciendo que si yo doy, ¿verdad? Y me pongo las pilas en ese sentido, pues tú me vas a dar algo mejor. Y tal vez es algo muy genuino, ¿sabe? Y voy y doy, ¿verdad? Pero el asunto es que no es algo que el Señor enseña, no así, no de esa manera. Dios no hace trueques de esa manera. Es todo un tema y por ahí está en SoundCloud la serie de Mayordomía que habla acerca de eso, de la generosidad, y por supuesto que es recompensa, pero no funciona así como muchas veces nos lo manejan, ¿no? Como si Dios fuera esa gran empresa en donde nosotros tenemos que invertir para poder
Es como si fuera una maquinita de dólares, ¿no? Así no aplica, mis amados. Entonces, tal vez de manera genuina, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahí había como que una vocecita, ¿no? Y la palabra que nos decía, no, no es así, pero nuestro corazón y la ambición de nos engañaba, ¿no? Nos llevaba a proceder de esa manera, ¿no? Y podemos tomar muchos ejemplos, ¿no? Entonces, la realidad es eso, es que muchas veces nuestro corazón puede engañarnos, ¿sí? Eso es una realidad. Por eso es tan importante que nosotros vayamos constantemente a las Escrituras, ¿sí? Yo con una buena intención, tal vez quiero cuidar a mis hijos y quiero protegerlos, y voy a las Escrituras y me doy cuenta pues, que en vez de ayudarles estoy haciendo un daño, ¿no? Oye, pero había una buena intención, sí, pero la Escritura dice esto. Entonces, el apóstol Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. Sí. Sí, cuidado con eso, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿sí?, en este siglo, dice, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. ¿Sí? El apóstol Pablo está citando un salmo, y precisamente la escritura ahí en Job. Está citando Job 5:13. ¿Sí? Y lo que está citando precisamente el apóstol Pablo, ¿no?, que trata él o debe de avergonzar a los creyentes en Corintios, es precisamente por vanagloriarse, por esa supuesta sabiduría, ¿no?, de sus líderes religiosos, ¿no? En Job 5:13 dice lo siguiente, dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Está hablando acerca de la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, cuando habla que prende, no está diciendo que están conectados y prende un switch, ¿no?, y se prende, ¿no? Está hablando acerca de sorprender, de agarrar, ¿no? Así que los agarra con las manos en la masa, ¿no? Aquellos que se creen muy sabios, aquellos que dicen que todas las pueden, ¿no? Aquellos que dicen yo me las sé, bueno, a esos, dice el Señor los sorprende, ¿no? Los toma, ¿sí?, en la astucia de ellos, dice, y frustra los designios de los perversos. Es decir, los planes se los echa a perder, ¿no? Sí, muy sabios, sí, muy picudos, ¿verdad? Pero Dios está por encima de ello. Dios está por encima, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo es precisamente, ¿no?, ubicar a los corintios en esa falsa sabiduría, ¿no?, y sobreenfatizar la sabiduría de Dios. Es decir, el hombre más sabio, ¿verdad?, aquel que se considera más sabio en el mundo, el apóstol Pablo ya había mencionado este tema y lo dijo de esa manera, ¿no? Bueno, es lo menos sabio de Dios, es lo más sabio de los hombres, ¿no? Lo menos fuerte de los hombres, ¿verdad?, lo menos fuerte de Dios es lo más fuerte de los hombres. Eso es lo que está enfatizando el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ahí en Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, y estos, dicen, son vanidad. Dios conoce todo, Dios sabe, ¿verdad? Alguno puede decir, me paro delante de Dios y tengo una mejor manera de... No, por eso es tan importante. Los corintios estaban llevando a cabo sus relaciones, tanto en su vida personal, en su casa, en su hogar, como en la iglesia, como a ellos mejor les placía, ¿sabe? A como estaba el filósofo de moda y decía, ¿verdad?, para que tengas un matrimonio próspero, haz esto. Bueno, ellos se iban precisamente a la filosofía humana e ignoraban las escrituras. Estaban ignorando el consejo de Dios. Bueno, no muy distinto, mis amados, debo decirlo, a lo que sucede hoy en día en la iglesia. Es muy lamentable que hoy en día, ¿verdad?, no solamente en el mundo haya un índice altísimo de divorcio, sino aún dentro de los que dicen que son cristianos. Aún dentro de las iglesias cada vez hay más divorcios, más separación. ¿Por qué, mis amados? Porque estamos llevando a cabo nuestro matrimonio como mejor nos place y no como Dios dice que lo hagamos. Sí, la escritura dice que tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, pero, hermano, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. No, hermano, porque mire, si usted la ama mucho, mire, después se le va a subir a la cabeza, a las barbas, y para que la baje de ahí, hermano, así cuidadito con eso. ¿Sabe?
esos son pensamientos de muchos que se dicen cristianos, o que son también, que son cristianos. Puede que algún que otro cristiano también piense. Es decir, han abrazado una filosofía, porque al fin y al cabo es una filosofía, una forma de pensar, y la están tomando como verdad por encima de la verdad de Dios. No, mire. Ay, hermano, es que si conociera a mi esposo, no, hombre, le corre a tole por las venas. Así que yo no me puedo sujetar a él. En la miseria estuviéramos, hermano. ¿Me explico? Entonces yo tengo que salir, ¿verdad? Y tengo que sacar la casta y el poder femenino, ¿verdad? Y el empoderamiento, y ahí ando pisoteando a mi marido, faltándole el respeto, dejándolo en vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le pasaba a los corintios, pero no estoy diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se abraza una filosofía. Miren, es cuestión de que veamos, mis amados, de repente pongámosle ahí al azar enseñanzas, sermones actuales, y vamos a ver que un montón de la filosofía está circulando hoy en día de fuera, en el mundo, está impregnado los sermones, está impregnada la iglesia de eso. Hay un montón de profetisas, ¿verdad? De pastores que se dicen pastores, ¿verdad? Apóstoles, que traen sus rollos, traen sus asuntos. ¿De dónde creen, mis amados, que salen esos de yo soy cristiano y soy homosexual? ¿De dónde cree que sale eso? ¿De dónde sale el hecho de que Cristo vino a amar a todo el mundo, así que acéptame porque soy homosexual y también soy cristiano? Y aparte soy pastor. ¿De dónde sale eso, mis amados? ¿Cómo es posible que haya iglesias, ¿no?, donde se congregan cientos de personas en donde el pastor es un homosexual? ¿Por qué? ¿Por qué es posible eso? Precisamente por ignorar las escrituras y apegarse a una falsa sabiduría. Precisamente por eso, mis amados. Porque la escritura se ha ido desechando poco a poco, poco a poco. Es que la Biblia no es actual. ¿Ha escuchado eso? Es que la Biblia no es actual. La Biblia es de hace mucho, entonces ya no aplica para estos tiempos. Eso es sabiduría humana. Eso es vómito del infierno, mis amados. Por supuesto que la palabra de Dios es actual. Esta permanece para siempre. Toda su palabra es verdad. La suma de tus palabras es verdad. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Y fíjense, es muy interesante porque aquí la palabra, aquí el apóstol Pablo usa una palabra, ¿no? Dice que él prende a los sabios en la astucia de ellos, ¿no? En el versículo 19. Esta palabra astucia es la palabra panaurgia, ¿sí? Y significa destreza, versatilidad, picardía astuta, ¿no? Significa sagacidad arrogante, arrogancia, ¿sí? Y esta palabra se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, esta palabra se usa solamente 5 veces. Y se refiere precisamente, por ejemplo, una de ellas es usada para referirse al engaño de Satanás a Eva. Es el mismo apóstol Pablo quien utiliza esta palabra, ahí en 2 Corintios 11:3. Otra vez, esta misma palabra es utilizada en Lucas 20:23, cuando habla acerca del intento de los fariseos para poder agarrar en curva a Jesús. ¿Recuerdan? Que hacen como una trampa, ¿no? Para él. Bueno, esta palabra se usa. También se utiliza al engaño de los falsos maestros. El apóstol Pablo lo utiliza ahí en Efesios 4:14. Sí. Se utiliza aquí en 1 Corintios 3:19, hablando acerca del autoengaño de los sabios de este mundo. Y ahí en 2 Corintios el apóstol Pablo la vuelve a utilizar para hablar acerca del método impropio de presentar el evangelio, es decir, como una artimaña. Entonces dice el apóstol Pablo que precisamente en esta sagacidad, en este actuar, en esta supuesta astucia, ¿verdad?, con doble sentido, ¿verdad?, ahí es donde el Señor
los sorprende, ¿no? Y los hace ver que no son más sabios que Dios, precisamente. Entonces, el apóstol Pablo refuerza este punto, está reforzando el punto que tocó allá primero a los Corintios 1, de 18 al 25. Ahorita vamos para allá, por favor. ¿Sí? Y lo que hace es recordarles que la sabiduría humana, pues no puede salvarles, mis amados. No puede salvar. Y tampoco, esto es muy importante, podemos edificar una iglesia, mis amados, con la sabiduría humana. Ahora, hay otra gran verdad que el apóstol Pablo menciona, y es que esta sabiduría humana tampoco puede parar la edificación o puede impedir el crecimiento de la iglesia. Esto es muy interesante. No se puede sobreedificar, ¿verdad? Puede llegar a ser estorbo, sí, pero esto se consume, sin embargo, no puede impedir. Esto es lo padre, ¿no? Entonces, ahí en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, dice el apóstol Pablo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El apóstol Pablo está reforzando ese punto, llegando a esa conclusión, repito, enfatizando el asunto, ¿verdad? Que la sabiduría humana, mis amados, no tiene poder. Tiene algo de verdad, como mencionábamos hace un momento, pero no tiene ningún poder, no trasciende en lo más mínimo. Entonces, ¿qué es lo que realmente trasciende? El apóstol Pablo dice, nosotros venimos ¿con qué? Con poder de Dios. ¿Y de qué se refiere? ¿Cuál es esta sabiduría a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo? Precisamente la sabiduría el cual vuela los sesos de cualquier mortal, ¿verdad? Que el Señor, haciéndose hombre, ¿verdad? Encarnándose, fue a la cruz, tomó nuestro lugar y justificó nuestros pecados sin trastocar su justicia y su santidad. Pudo perdonar al inicuo, pudo perdonar al pecador, sin faltar, repito, a su justicia, sin faltar a su santidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede él puede ser justo perdonando a los pecadores? Bueno, eso no se le pudo ocurrir a los hombres, es lo que dice el apóstol Pablo. Eso no pudo haber provenido de la sabiduría humana. No se le pudo haber ocurrido a ningún mortal. Eso nace en el corazón de Dios. Dios siendo perfecto, siendo santo, perdonando a un injusto, sin ir en contra de sí, sin ser injusto, sin tomar por inocente al culpable. ¿Cómo lo hace? Pagando el precio, tomando el lugar. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, sí, porque todo es vuestro. Recordemos, el asunto del apóstol Pablo no es precisamente las divisiones. Ahora, hay algo muy importante, mis amados, aquí, y es que siempre la sabiduría humana, ¿verdad? Por supuesto, porque no proviene de parte de Dios, esta no construirá, no aportará, sino dividirá y destruirá, ¿sí? Como característica. ¿Sí? La sabiduría humana no aportará, ¿verdad? No aumentará, sino dividirá. ¿Sí? Entonces, lo que estaba sucediendo, el resultado de la sabiduría humana en los Corintios, de esta supuesta sabiduría, los estaba llevando precisamente a eso, a la división, ¿no? A la división. ¿Sí? Entonces,
Debemos de tener mucho cuidado, mis amados. De repente algún hermano, oye, pero cita muy bien la Biblia, pero de repente es como que muy intrigador, ¿verdad? Muy fijón. Y ya te fijaste, brother, y ya viste cómo hace, y ya viste cómo dice, y ya viste, mire cómo se vistió, y mira cómo viene. Ay, ¿por qué no le dicen nada? Y cuidado con eso, mis amados. Sí, puede ser un hermano, una hermana que sepa mucha Biblia, que se vea muy cristiano, pero eso, mis amados, no procede de Dios. Si no edifica, ¿verdad? Si no proviene del Señor en ese sentido, ¿verdad? Pues no es más que precisamente eso, ¿verdad? Es algo que proviene del corazón y lo que va a provocar es división, ¿no? Totalmente. Entonces, ninguno, dice el apóstol Pablo, se gloría en los hombres. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Lo que el apóstol Pablo no está diciendo es que no tengamos a personas como ejemplo a seguir, porque el apóstol Pablo en otro de sus escritos, él mismo dice, ¿no? Síganme a mí, mírenme a mí, ¿no? Yo soy ejemplo, sigan mi ejemplo, ¿sí? Porque yo he seguido el ejemplo de Cristo, yo he seguido los pasos del Señor, ¿no? Y está hablando acerca precisamente de ese corazón inclinado hacia hacer la voluntad del Padre, hacia hacer la voluntad del Señor. No está hablando de que Él era perfecto, ¿no? Y no está hablando de eso, no está hablando acerca de tener a nuestros líderes, ¿verdad? Nuestros pastores como personas de ejemplo para seguir, a imitar, porque sin duda todos, no solamente los pastores, sino todos quienes están a nuestro alrededor, hay ciertas virtudes y ciertas características, ¿verdad? De parte de Dios que son dignas de imitar, ¿no? No se está refiriendo a eso, por supuesto, sino está refiriéndose a tomar partido y decir, a llegar al punto de que mi enfoque y mi corazón estará inclinado hacia la persona, ¿verdad? Y no solo como mensajero, sino a la persona aún. Le sirvo a Él, le agrado a Él, y ni siquiera estoy interesado si proviene o no de Dios, ¿verdad? Pero lo hago. Entonces, y muchas veces puede ser que no porque el líder o el pastor esté mal enfocado, puede él estar súper enfocado y puede estar entendido, pero también creo que puede haber feligreses que son inmaduros y muchos están sirviendo al hombre y no al Señor, ¿sabe? O sea, no necesariamente por falta de piedad, que a veces sí, ¿no? A veces sí pasa. Les gusta de repente traer sirvientes, no servidores, pero lo que voy es que es muy importante que nosotros podamos entender eso y que nuestro corazón esté claro en ese sentido, ¿no? De no servir al hombre, de no ir, ¿verdad? Y buscar la aprobación de los hombres para sentirme bien, ¿no? Y les sirvo y de repente ni gracias me dan, ¿no? Y ni me toman en cuenta y ya supe que por allá y ni me invitaron, ¿verdad? Y así como, y ya empieza a anidarse cosas en el corazón y en el pensamiento. La realidad es que ya al momento de nosotros desempeñar nuestro servicio, pues ya nuestro servicio apesta, mis amados. Ya quiere feo, ¿no? Ya huele mal por todo lo que se ha estado ahí anidando en el corazón, en los pensamientos, ¿no? Y así que en ese sentido, relajémonos, ¿no? Y esto, fíjense, nos dará mucha libertad para lo siguiente, y no con el sentido de subsidiar a quienes estamos al frente, ¿no? Sino nos dará mucha paz y mucho descanso entender, mis amados, ¿verdad? Que aquellos que están enfrente no son perfectos y que precisamente por eso no les sirvo a ellos, sino les sirvo al Señor, que Él sí es perfecto, que Él no me va a quedar mal, y que Él es garantía. ¿Me explico? O sea, de repente cuando andamos así emocionalmente vulnerables, ¿verdad? Y ay, es que fulanito, ¿verdad? Y ay, es que Bere, tan bonito que canta y no me saludó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no me saludó y yo esperaba que me saludara y me dejó con el puñito así, ¿no? Ya no extendemos la mano, me dejó con el puñito así y ni cuenta. Bueno, tranquilos, o sea, a lo mejor en ese momento, digo, cualquiera, ¿no? No solo Bere, lo tomé como ejemplo, ¿no? Pero cualquiera, ¿no? Víctor, Carlos, Bogdan, que sea, ¿no? El pastor, bueno, no lo vio, ¿no? Venía pensando en otra cosa, no sé, ¿no? Y ya mi corazón está como chicharrón, está triste.
Eso es muy común, ¿no? Eso es muy común. De repente ya, pues no, pues yo pensé que era más espiritual, ¿no? Fulanito, sutanito. No, no tiene que ver con eso. Entonces, y esto tiene que ver con madurez. Entonces, el enfocar, mis amados, el tener una perspectiva clara de a quién servimos, por qué servimos, nos librará, ¿no? En ese sentido, uno, a no crear lazos, ¿verdad? Y ser presos del hombre, ¿verdad? Y por otro lado, también a relajarnos en ese sentido, ¿no? Y ser maduros y entender que los que están al frente, al igual que nosotros, estamos en un proceso de santificación y que el Señor está haciendo la obra, ¿no? De eso se trata, mis amados. Fíjense, hoy platicaba con una familia de la congregación y estábamos en la mañanita ahí compartiendo algunas cosas, que fue un muy buen tiempo, ¿no? Y hablábamos, ¿no? De un pastor que precisamente pecó, ¿no? Y tristemente, ¿no? La decisión que se tomó fue como encubrir, ¿no? Y había muchos dimes y diretes y al pastor se lo llevaron para otro lado, ¿no? Y es como que aquí no pasa nada y que todo sigue igual, ¿no? Y qué importante o qué diferencia hubiera sido el hecho de exponer y decir, ¿saben qué? Pues el pastor pecó, ¿verdad? Faltó, pero está aquí, como iglesia les encargo que estén orando por él, ¿no? Que lo cubramos, ¿verdad? Que estemos, no sé si me explico, ¿no? De repente el hecho de tener que encubrir, ¿verdad? Y ese asunto, no, mis amados, es mucho mejor el hecho de poder llegar y decir, en vez de, oye, ya te fijaste, ir con el hermano, ir con el brother, oye, ¿qué onda, brother? ¿Hay algo que te pueda apoyar, algo que pueda ayudarte? ¿No? Eso tiene que ver con amor y con madurez, ¿no? Y es bien importante, mis amados, que eso esté claro en nuestro corazón. Entonces, es el apóstol Pablo, ¿no? Ahí, pues, ninguno se gloría en los hombres, ¿no? Ahora es bien interesante lo que sigue aquí, ¿no? Pero bueno, dice no se gloría en los hombres, ¿no? Pablo, Apolos y todos los demás, ¿no? No reciben crédito, mis amados, por la edificación de la iglesia, ¿no? Todo es vuestro, dice. Es decir, todos los creyentes participan por igual en las provisiones y glorias más importantes y valiosas de Dios. Por eso, mis amados, la jactancia humana es tanto absurda como pecaminosa, ¿no? O sea, todos participamos, todos. Escuchaba por ahí un pastor, ¿no? Un comentario acerca de esto. Decía, es que no existen los cristianos, ¿verdad? Que no participen en la sobreedificación de la iglesia. Los cristianos que solamente calientan bancas. No existen. De alguna u otra manera están con algún material, están sobreedificando. Por más desapercibido que queramos pasar, ¿no? Y lo comentábamos la semana pasada. Bueno, yo acá hasta atrás me siento y nomás llego, ¿verdad? Y saludo y Dios los bendiga y me voy. No tengo nada que ver. No, es que sí o sí estamos sobreedificando de alguna manera. Porque la gente a nuestro alrededor nos ve, sabe, ¿no? Estamos conduciéndonos, caminando. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Aquí el apóstol Pablo utiliza 5 puntos, ¿no? Importantes, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? El apóstol Pablo dice, el mundo, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Dice, todo esto son 5 puntos, ¿no? Dice, todo esto es vuestro. El mundo, ¿a qué se refiere? ¿No? Bueno, según la escritura, pues aquí se refiere no tanto a la tierra, ¿no? Sino, miren, aun cuando Satanás, esto es importante, ejerce cierto dominio en la tierra, ¿verdad? Esta, mis amados, no ha dejado de ser posesión de parte de Dios. Fue creada por Él, ¿verdad? Y Él es quien determina, pero al final de los días, ¿no? El Señor la entregará a los creyentes, ¿sabe? Es algo que está determinado. Él compartirá eso con nosotros, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo en su momento esa tierra nueva, ¿no? Cielos nuevos, todo eso, es algo que el Señor compartirá con nosotros, que el Señor le quitará el dominio que tiene Satanás y le entregará a los suyos, ¿no? O sea, habla acerca de la vida, ¿no? Habla acerca de la vida espiritual, la vida eterna. Eso ya la tenemos ganada ahí en Juan 14:23, ahí para quienes están anotando.
¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 habla de eso también, ¿no? Acerca de la vida espiritual, es algo que no estamos por alcanzar, que ya lo hemos alcanzado, que ya es de nosotros, que no nos estamos esforzando, que no estamos corriendo para alcanzar la vida eterna. ¿Sabía usted eso? Eso ya lo tenemos. Eso ya hay garantía por la obra de Cristo. Es decir, todavía no somos glorificados, pero un día alcanzaremos cuando habla acerca de alcanzaremos la salvación, alcanzaremos, precisamente llegaremos a ese estado, ¿no? De total plenitud, donde aún nuestro cuerpo será glorificado. Pero la salvación, mis amados, esa ya la tenemos en este momento. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no? Allá en los Efesios, que estamos juntamente sentados con Cristo a la diestra del Padre, ahorita, en tiempo presente, ¿no? Es decir, nosotros ya somos parte de la eternidad. No la estamos alcanzando, no estamos luchando por ella, no es algo que tenemos que esforzarnos por ganarnos. No sé cuántos dan ganas de vivir por eso. Es un descanso, mis amados. ¿Sabe? Mire, voy a decir algo bien clave. Usted y yo no nos tenemos que esforzar, escúcheme, porque Dios nos apruebe. ¿Sabe? No es como que, ay, y Señor, para poder mendigar la aprobación de Dios. No tiene que ser así, mis amados. Es tan absurdo como si mi hijo tuviera que esforzarse o mi hija tuvieran que esforzarse para buscar la aprobación de su padre. Así de absurdo sería. La aprobación la tienen por ser mis hijos. ¿Sí me explico? Y eso es algo, mis amados, que nos fue dado por gracia. Nosotros no necesitamos esforzar para ser aprobados por Dios. Y aquí no me estoy metiendo a lo que el apóstol Pablo mencionaba, ¿no? De ser probados los elementos con lo que estamos edificando. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando acerca de la comunión, del vínculo que tenemos con el Padre en Cristo Jesús. Que no es algo que nosotros lo estamos ganando o que vamos para llegar a eso, que estamos perseverando para alcanzarlo. Es algo que ya lo tenemos por gracia, mis amados. Y eso es una verdad tan importante que debo decirlo, que no muchos lo tienen claro, que no muchos ha bajado al corazón. Y por eso es que es tan vulnerable la vida. Hay muchos altibajos, y un día estamos bien, el otro mal, y un día estamos bien, y de repente baja el cuervo, y luego se va el cuervo y baja la paloma, y luego se va la paloma y bajan como 3, 4 cuervos más, y es tan inconstante nuestra vida y nuestra comunión con Dios, precisamente por no tener en claro esto. Es que pequé, entonces no puedo ir a Dios, no puedo ir a la presencia del Señor. No, mis amados, no es así. No es así. Ya hemos sido nosotros aprobados por Él. En Cristo Jesús estamos seguros. En Él, ¿no? Eso dice el apóstol Pablo, la vida, la muerte. No. ¿Quién habla acerca de la muerte? El mundo, la vida, la muerte. ¿Sí? El Señor venció la muerte. También esta, ¿no? Muerte eterna. Lo presente, todas las cosas que el creyente tenga o experimente en esta vida. Y lo porvenir, todas las bendiciones del cielo. Ahí podemos ver en 1 de Pedro 1, 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, todo esto es vuestro. Es decir, en Cristo todas las cosas son para bendición de los creyentes y la gloria eterna de Dios. A eso se refiere. Pero la muerte, mis amados, bueno, el asunto es que la muerte nos acerca más, mis amados, a nuestro destino. Al punto hacia donde vamos, precisamente a la glorificación. Eso no cabe, mis amados, en nuestra filosofía de vida, en nuestro pensamiento y en nuestros temores, ¿verdad? La muerte como algo malo. Se entiende, ¿verdad? Si usted me dice, oye Ángel, ¿qué onda? ¿Te quieres morir? Digo, pues por un lado sí me gustaría estar en la presencia del Señor, pero pues hay pendiente aquí, ¿no? O sea, hay vínculos aquí en la tierra, ¿no? Que ciertamente nos ligan, en mi caso, mi esposa, mis hijos, ¿no? Pero debo decirlo así, es algo en lo que tengo que crecer, ¿eh? No sé si me explico. Es decir, el vínculo más fuerte que debe de haber en nuestro corazón es precisamente el Señor. Y es algo en lo que tenemos que trabajar.
Por ahí una vez escuché a alguien decir, mira Señor, conmigo puedes hacer con lo que sea, pero con mis hijos no te metas. ¿No? Le dije, compadre, hazte para allá, mano, por si cae un rayo que no me salpique la sangre, ¿no? O sea, de repente podemos llegar, mis amados, a tener ese tipo de cuestionar a Dios y nuestra relación con Él, ¿no? Decir, no, Señor, mira, sí, yo contigo acá, pero mi trabajo no lo toques, ¿no? Pero Señor, pobre de ti que me dejes en la miseria. Pobre de ti que me dejes sin trabajo. Ajá, ¿no? O a mis hijos, ¿por qué te metes con mis hijos? De verdad, hay gente que se atreve a hablarle así a Dios. ¿Por qué haces eso, Señor? No, te lo llevaste. Digo, a veces son penas muy genuinas, ¿verdad? Pero cuán importante es, mis amados, digo, en contexto de lo que hemos estado aprendiendo, los afectos en el corazón, ¿no? Los afectos en el corazón. Dice el apóstol Pablo, todo es vuestro, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo es vuestro. Hay una garantía en Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? El mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Nada. Nada. ¿Qué hay, mis amados? ¿Qué es lo que usted pudiera añorar que no tiene en Cristo Jesús? Es decir, que fuera mejor de lo que tenemos en el Señor. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué pudiera ser aquello que yo pudiera añorar que fuera más grande o mejor de lo que me ha sido dado en Cristo Jesús? ¿Qué se le ocurre? ¿El soltero dirá una esposa? ¿No? A lo mejor alguien dirá por ahí que no tiene hijos, hijos. ¿No? Alguien dirá por ahí que está enfermo, salud. No sé, alguien dirá por ahí que no tiene casa, una casa. ¿No? Son deseos genuinos, reales, pero la realidad de las cosas, mis amados, es que lo que nos fue dado es mucho mayor que todo eso. Y mucho mejor. Por eso es que el apóstol Pablo lo encierra en todo. Todo nos fue dado. ¿No? Todo es vuestro. ¿No? Ya que todo obra a favor del creyente. ¿No? Y es bien interesante, y debo decirlo hasta conmovedor, ¿no? Cómo Pablo se posiciona junto con Apolos y Cefas como pertenencia de la obra, ¿no? Porque empieza antes de esto, dice ahí en el versículo 22, dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, ¿no? Y sigue. Y como el apóstol Pablo, ¿no? Dice, nosotros somos suyos, ¿no? Nos pertenecemos, somos parte de la obra, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo les dice esto a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 14. Muy conmovedor el discurso del apóstol Pablo aquí, de hecho. Pero fíjese lo que dice. He aquí, dice el apóstol Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No me interesa lo que ustedes me pueden dar. Ahora recordemos que Corintio era hablando de una zona geográfica, era muy próspera. Era una iglesia próspera. Económicamente hablando, dice el apóstol Pablo, dice, pero no quiero lo vuestro, dice, sino vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. En el corazón del apóstol Pablo, ¿no? Para los corintios. Les amaba, los tenía como hijos, ¿no? Versículo 15 dice, y yo, con el mayor placer, dice, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. La obra de Dios, mis amados, no es el ministerio. La obra de
Dios, mis amados, no es el templo. La obra de Dios, mis amados, no es que seamos reconocidos. Mira, es que la obra de Él es muy exitosa. Mira, has tenido esto y el otro porque salió por allá, porque lo invitan por acá, porque viaja, porque anda por todo el mundo. Entonces, es una obra muy próspera. No, ¿cuál es la obra del Señor, mis amados? Las almas, las personas que estén edificadas, que sean maduros, que estén cimentados en el Señor, que permanezcan en el día malo, que tengan bien puesta su confianza, su mirada en Cristo Jesús, en la obra redentora del Señor. De eso se trata. Esa es la obra, dice el apóstol Pablo. Yo estoy interesado no en lo que puedo recibir de ustedes, no en lo que puedo ganar por el ministerio, sino estoy interesado en ustedes, en sus almas. Y específicamente el apóstol Pablo usa esta palabra precisamente porque alma tiene que ver con salvación. Sí. Ahí dice, porque los amo. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo hace ver esto, ¿no? Un ejemplo para cada uno de nosotros, para todos los que participamos en la obra, ¿no? Deseo que mi obra sea prosperada, ¿verdad? En el Señor. Bueno, tengo que interesarme por las almas. Si yo recojo las sillas y las pongo, debo de estar pensando en las almas. Si yo hago un bosquejo, ¿verdad? No debo estar interesado en si me veo chaca o no, si uso cierto. No, tengo que estar interesado en las almas. Si yo canto, si yo toco un instrumento, si yo recibo a la gente, lo que sea, ¿dónde debe de estar mi enfoque? En las almas. En aquellos que el Señor redimió, en aquellos que el Señor llamó, en aquellos que el Señor salvó, que fueron comprados con su sangre. ¿Cuánto vale la persona que está a un lado sentado de mí? Pues nada más la sangre de Cristo. Ese es el valor que el Señor le da. Pero es un cocodrilo, mire, el hermano es así, es asá. Hola. Ese debe de ser mi enfoque. Las almas, las personas. Ahí es donde debe estar. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar esto? Y debo decirlo, si yo no tengo una relación personal con el Señor, me será imposible. ¿Cuál es la fuente del amor? Es Él. Es Él. El apóstol Juan dice, aquel que no ama a Dios, aquel que no conoce a Dios, este no puede amar a su prójimo. Y el que dice que conoce a Dios y que ama y no ama a su prójimo, este es mentiroso, dice el apóstol Juan. Más claro ni el agua. Es que yo sirvo al Señor, ¿verdad? Pero nomás no me pongas a tratar con gente. Yo acá, ¿verdad? Bueno, si no tratas con gente en tu servicio, debes de estar pensando en ellos. Tu motivación deben ser ellos. Lo que sea que hagas. Lo que sea que hagas. Debe de ser eso. Porque ese es el deseo del corazón. Si tú deseas servir a Dios, bueno, eso es lo que Dios demanda, mis amados, de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que demanda el Señor. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos ofrece una conclusión definitiva contra la exclusivista, ¿no? El exclusivo o el pensamiento más bien, ¿no? Sectario del exclusivismo, ¿no? De algunos nada más. Él tiene más unción que y si haces esto vas a tener una doble porción, y si das más vas a tener más favor, y si haces esto, y ciertos, ¿verdad? Acá están los más espirituales, los rezagados, no sé si me explico, ¿no? O sea, hay un pensamiento de repente en ciertas que precisamente Santiago, ¿no? Ataca directamente y dice, mire, el Señor no es excepción de personas, ¿eh? No porque uno trae un anillo y se ve acá bien vestido, le vas a decir, ven, siéntate acá al frente, ¿no? Y el otro que no tiene, vas a decir, allá, siéntate atrás, ¿no? Porque este sí diezma. Porque ¿cómo lo voy a dejar sin sillas si la mayoría de las cosas que hemos comprado aquí es por su diezmo? Entonces, no puedo dejarlo que se sienta atrás, ¿verdad? O sin silla, no, así que tú allá siéntate, ¿no? En el piso y usted pásale por acá, ¿verdad? No, sabemos que es algo totalmente contrario, ¿no? O sea, el hecho de hacer divisiones, de hacer excepción de personas, eso no se origina en el corazón de Dios, mis amados.
Eso no, eso se origina precisamente en una falsa sabiduría, en una filosofía totalmente humana, donde creo que estoy haciendo lo correcto de esa manera. No, no es así. Así como piensa el mundo, así es como piensan los de afuera. Nosotros no podemos pensar así. ¿Sí? Entonces, los apóstoles, mis amados, habían sido privilegiados, y es lo que quiere expresar el apóstol Pablo. Se sentía privilegiado, no para que los corintios lo sirvieran, sino a la inversa, para servir. Es un privilegio. O sea, no estamos para que nos sirvan, estamos para servir. Y es bien triste y es bien lamentable, ¿no? De repente que dentro de las iglesias hay ese sentido de políticos, ¿no? Esos supuestos servidores públicos que se sirven del pueblo, ¿no? Y pasa lo mismo dentro de las iglesias, ¿no? Es que, hermanos, estoy para servir, pero realmente me estoy sirviendo de ustedes, ¿no? Sabemos cómo el apóstol Pablo no tenía esa mentalidad y lo deja claro, ¿no? Ya le voy a meter el acelerador, ¿no? Entonces, la apelación, mis amados, está dirigida a todos los creyentes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que comprendan que sus líderes son de Cristo, perdón. Y no deben ser enfrentados entre sí por aquellos quienes lo han recibido. Así que, no, mira, es que, ¿no? De repente esos debates que se pueden llegar a hacer, ¿no? Y bandos, y eso no está bien, ¿sabe? Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué hay, mis amados, ciertas divisiones? ¿Por qué es que a mí me gusta así? Es que yo creo que es así. Bueno, aquí la misma palabra nos deja claro eso, ¿no? Carlos, Bogdan, Ángel y cualquiera, ¿no? No van a predicar igual, no van a dirigirse de la misma manera. ¿Sí? El pastor Chuy, el pastor Raúl y el pastor que usted quiera seguir, ¿verdad? No es lo mismo. Y aquí ciertamente hay unos que tienen más tiempo que otros, ¿verdad? Hay mayor sabiduría, mayor experiencia, mayor virtud por un lado, por otro hay unos que se identifican como maestros y ya tocamos este punto, ¿no? Semanas pasadas cuando llegamos a esto, pero lo que voy es, y la intención del apóstol Pablo y también mi intención a decir esto es que seamos librados, mis amados, de tomar ciertas posturas y reprobar a otros. Miren, en algún momento, ¿no? Recuerdo personas, ¿no? Quejarse de alguien por ahí, ¿no? Precisamente de la iglesia, pero por la forma. Oye, pero ¿qué onda con el contenido? ¿Está mal el contenido? No, pero es que no me gusta como lo dice. Es que no me gusta su cara, no me gusta su expresión. Y el asunto es que eso es inmadurez. No sé si me explico. A lo mejor estoy dejando el ejemplo muy, muy ambiguo, pero de repente podemos llegar a ser inmaduros en ese sentido. Entonces, reservémonos ciertos pensamientos y ciertas ideas que creamos nosotros, ¿verdad? Y que sabemos que no va a edificar la iglesia, que sabemos que no van a edificar, al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entendamos, ¿verdad? Que hay diferentes funciones, ¿sí? Que algunos, ¿verdad? Bueno, algunos dicen, bueno, a mí me gusta más Alducin, ¿no? Y otros dicen, bueno, a mí me gusta más Pastor Chuy. Y bueno, a mí no me gusta Alducin, pero no por eso me voy a enemistar contigo, ¿no? No, es que el pastor Alducin, por poner ejemplo. O sea, eso es inmadurez, ¿no? Estar centrados, mis amados, en lo que Dios. Entonces,
Versículo 23, ya entro a la conclusión, dice: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Saber que los creyentes pertenecen a Cristo, que por medio de Él, entre sí, es el incentivo más grande, mis amados, para la unidad de la iglesia. Es decir, que es la motivación principal en nosotros, precisamente es sabernos, ¿no?, que pertenecemos a Él. Entro a la conclusión. Entonces, considerando todo esto, Pablo dice, mis amados, que no queda ya de qué jactarse, ¿no? Porque aun cuando nosotros adquiramos la sabiduría de los hombres, pues no debemos de jactarnos de ello, pues es vana, no sirve de nada. Aquello que el hombre puede llamar sabiduría es completamente absurdo, que contradice la palabra de Dios. Y si no, solo podemos recordar algunas teorías humanas que afirman ser los descubrimientos más excelsos, ¿no?, de la ciencia, tal como a lo mejor la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no?, o la teoría del Big Bang, la teoría de la psicología, etcétera, 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 ¿no? Bueno, todo eso, mis amados, ¿verdad?, si no va de la mano a la verdad de las Escrituras, por más elocuente que se escuche y por más adornado que esté, es basura. Cuando los corintios discutían entre ellos afirmando decir que pertenecían al mejor grupo, uno de Pablo, otro de Cefas, que es Pedro, otro de Apolo, la realidad es que no reflejaban la sabiduría de Dios, sino reflejaban la sabiduría de este mundo, que cree tener la verdad absoluta. Y lo peor de todo, mis amados, es que estaban causando divisiones en la iglesia. No. Lo cierto, mis amados, es que los creyentes tenemos acceso a la verdadera sabiduría. Echémonos por allá un clavado, mis amados, a Proverbios 3. Entonces, la verdadera sabiduría, la cual se encuentra plasmada en las Escrituras. Solamente por medio de ella es que nosotros podemos entender nuestro origen, nuestra verdadera naturaleza, la realidad del pecado, sus duras consecuencias, el plan de salvación, todos los consejos que necesitamos para conducirnos en este mundo, para llevar a cabo nuestro matrimonio como Dios dice, para educar a nuestros hijos, para ser buenos padres, para ser buenos trabajadores, para ser buen amigo, para ser buen hermano. Todo viene en las Escrituras. Todo viene en las Escrituras. ¿Sí? Entonces, no hay, mis amados, excusa, ¿verdad? Es que esto yo no lo sabía. Pues vaya a las Escrituras, ahí dice cómo debemos de hacer. ¿Se siente perdido? Bueno, recuerde Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Bueno, Señor, es que por más que me esfuerzo no puedo y sigo tropezando con la misma piedra. Bueno, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vaya a las Escrituras. Es que me siento desanimado, ¿verdad? Y ya no puedo. Y bueno, dice la palabra en Salmo 19:8 que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Sí? Y así toda la necesidad que nosotros tenemos, mis amados, va a ser suplida a través de la Escritura, de su palabra. ¿Sí? Entonces, oramos a Dios. ¿Sí? Gracias, Señor, muchas gracias. Palabra, gracias por este tiempo. Es una realidad, Señor, que nos creemos sabios, Señor, en nuestra propia opinión y creemos tener la verdad por encima de la tuya y solemos querer, Señor, tomar atajos y hacer las cosas a nuestra manera y la realidad es que lo único que conseguiremos es precisamente, Señor, ser reprobados en nuestros caminos y pues tener consecuencias, Señor, de nuestras decisiones. Tarde o temprano regresaremos a ti. Si es que somos tuyos, seremos convencidos del pecado. Y sí, Señor, habrá restauración, habrá perdón. Pero también las consecuencias, Señor, de alguna manera nos alcanzarán. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ver, ¿no? Poder ver que tu palabra es lo único, Señor, que nos puede llevar a vivir de la manera en como tú deseas, Señor. Solo yendo, Señor, a ese manual de vida, que es tu palabra, es como podemos manejarnos de manera correcta.
somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos, Señor. Es el ejemplo en el mundo. Hay caminos que parecen correctos, Señor, pero el final de este es muerte, es perdición. Y esa es la realidad del hombre. Esa es la realidad, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Ayúdanos. Reconocemos esta necesidad, Señor, y ayúdanos a ser diligentes, Padre. A ya no más tomar decisiones, Señor, como nosotros querramos, ignorando tu palabra, sino que seamos diligentes en ese sentido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y por último, recordarles, ¿no? Jesús comparó, ¿no?, a un hombre insensato, ¿verdad?, con aquel que escuchó sus palabras y no las hizo, como aquel que edificó su casa sobre la arena. Entonces, así de insensato nos vemos, mis amados, escuchando las palabras del Señor y haciendo lo que se nos pegue la gana, ¿no? Seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Entonces, que Dios nos ayude en eso.